Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este acto, a la presentación del libro Los zumbidos de un moscón, obra de Juan Menéndez Camín. Yo estoy aquí realmente en representación del Ayuntamiento de Grau y básicamente para dar las gracias y la enhorabuena, por un lado a Juan y por otro lado al editor también, Jonathan Alwards, que es del sello editorial Carvarium Tutela. Además, como sabéis muchos de vosotros, Jonathan es también medio vecino del concejo de aquí, vecino de Candamo. Como os decía, yo es básicamente daros las gracias a los dos. Gracias por muchas cosas, porque hace no mucho, hace unas décadas, cuando hablábamos de la bibliografía, de las novelas ambientadas en Grau, en el concejo, pues no había mucho a lo que asirse. A lo mejor teníamos que echar mano al siempre mentado don Valentín Andrés con sus memorias, que contaba muchas anécdotas y muchas cosas de su juventud y de su infancia en Grau. Teníamos que echar mano también quizá a Gil Blas de Santillana, que su primer capítulo está ambientado en el puente de Peñaflor. Había también alguna cosa más por ahí, pero no había ninguna novela hace apenas eso, una década, que tuviera un peso importante Grau, la villa o el concejo de Grau. Luego eso se palió en parte gracias a otra persona muy querida del concejo, como fue Antonio Areces, que publicó una novela, Éramos Río, ambientado en el Grau de la posguerra. Y también su hijo, Manuel Astur, en los últimos años ha publicado varios libros, varias novelas, varios ensayos en los que habla de Grau, directa o indirectamente en su obra. Aparece Grau repetidamente con un peso importante. Hay, por supuesto, otras novelas y otros textos literarios en los que se menciona Grau, en los que aparece Grau. Pero no había, hasta Éramos Río y hasta ahora Los zumbidos de un moscón, un libro sobre y para Grau, como es el caso de Juan Menéndez Camín. Juan, tuvimos a punto de ponerlo en la publicidad, en el cartel, Juan el de la Caja Rural, Juan muy conocido por todos nosotros, nacido aquí enfrente, en esta misma casa, y que pues ha escrito, él nos lo dirá luego, una novela, como decía antes, por y para Grau, y bueno, que está ambientada en el concejo y que es un homenaje de un moscón a su tierra. Uno cuando se jubila puede hacer un poco lo que le dé la gana. Lo bueno de Juan es que pues ha sido muy productivo. Ha decidido, aparte de correr la galga por ahí a la gente y de pasar buenos ratos con los amigos, pues ha decidido escribir esta novela. Además, cuando me dijo el tiempo que tardó en escribir, la verdad que me dejaste un poco para atrás. Digo, pero bueno, es impresionante. Porque no es la cantidad de páginas, 300 y pico, 370 páginas prácticamente, sino tiene una virtud esta novela, que es de lectura muy fluida, de lectura obligada para los moscones, porque no voy a desvelar mucho de qué va el libro, pero sí que es la historia de un moscón que se va, es un emigrante muy joven, y vuelve al concejo de Grau 40 y pico años después. Juan tuvo la cosa de ponerle hasta un nombre muy moscón, un nombre y unos apellidos muy de Grau. Fernando Areces Miranda. Un personaje inventado o no, pero que es muy de Grau, que se va, que vuelve. La novela tiene la virtud, a mí me sorprendió el estilo que él utilizaba, de ambientar un capítulo en el presente, bueno, en lo que sería el presente, y otro en el pasado del personaje. Un capítulo ambientado en Grau, en el retorno del emigrante a Grau, y otro capítulo ambientado en su periplo por el sur. Vamos a dejarlo así para que lo leáis. Pero el peso de Grau en la novela es avasallador. Rincones, personajes,
más o menos reconocidos, anécdotas. La novela, lo que es la historia, lo que es el argumento de la novela, le sirve como pretexto a Juanpa también para contarnos muchas galgas, muchas bromas de las que somos famosos los moscones, verídicas, que él nos va pues ofreciendo a lo largo de todo el libro. Se lee muy fácil, es muy ameno, es, bueno, antes hablabas, los diálogos de los personajes son muy naturales, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo ahí. Aunque tu madre diga que pones muchos tacos, es que hablamos así. Joder, ¿no? Y así, pues eso. Y bueno, la verdad que, como decía, es de agradecer para los moscones, no ya que uno de Grau escriba una novela, sino que escriba una novela de Grau, sobre Grau. Hay un pasaje en la página 346, lo apunté yo aquí, lo acabé de leer ayer y me quedé con esto, 346, que resume un poco, no, bueno, que resume no, que da como una pincelada de lo que es, yo creo, la novela, el libro. Porque el personaje principal tiene el anhelo de que un personaje muy querido para él, ¿no? Yo no quiero contar mucho, pero es que me sale. Un personaje muy querido para él, pues a ver si algún día le coge afecto a este pueblo también, a Grau, y escribe Juan, con sus virtudes y sus defectos, con sus galgas y sus marujeos. Porque eso es un poco Grau y es un poco la novela, ¿eh? Es la novela de un autor local que quiere a su pueblo y se nota en este libro, que nos cuenta pues desde partidos de hockey, partidos del Mosconia, unos paseos que da el personaje por el pueblo perfectamente reconocidos. El personaje visita esta misma biblioteca, esta Casa de la Cultura. Entonces es también como una fotografía que se escribe en el año 2020, pero que va a quedar ahí para que los moscones de otras generaciones pues se den también un paseo con el protagonista visitando el Grau de 2020. Y aparte de que es una, como digo, una novela que se lee muy bien, es una novela que refleja bien el Grau actual. También el Grau de los 70, de cuando el personaje es joven, de esas bromas que gastan los personajes, de esa galga moscona. ¿Es verdad que la galga moscona o es una leyenda urbana o rural? Bueno, será verdad. Por lo que tú cuentas. Además, me consta que Juan, que tiene una recopilación de cientos y cientos de anécdotas, de galgas, de bromas que se contaron a lo largo de la historia en este pueblo y que yo, viendo los buenos resultados de este libro, te invito a que hagas un libro solo de la galga en Grau, porque ese patrimonio, esa mala leche con sentido del humor que tenemos, pues no deja de ser una de las señas de identidad de Grau. No es un libro para reírse, es un libro para disfrutar y también hay un poco de todo. Hay amor, hay drama, hay mucho Grau, hay sexo. Qué bien te lo estoy vendiendo, la verdad. Pero bueno, en todo caso, es una novela que ningún moscón debería dejar de leer, sinceramente os lo digo. Y es una novela además, y estos piropos, como decía, estos agradecimientos y esta gratitud, se la voy a dedicar al editor, a Jonathan, es un libro de una factura impecable, es un libro con una letra perfecta para leer, ya veis, con solapa, muy buena calidad el libro, y es un gusto también el objeto físico de este libro en concreto. Tiempo habrá luego para que nos explayemos más. Yo aquí soy un mero agradecedor, dar gratitud a los dos por presentar el libro. Es una pena también, la cuarentena le sirvió a Juan para escribir el libro, pero también este puñetero coronavirus evita que hoy probablemente haya mucha más gente aquí en esta presentación. Lo bueno es que se va a grabar en vídeo el acto y se va a difundir por las redes sociales. Yo luego, sí, pero posiblemente le haga alguna pregunta a Juan, pero no quiero enrollarme yo mucho porque los protagonistas son Jonathan y sobre todo Juan. Y le dejo la palabra al editor Jonathan Alguers. Bueno, buenas tardes.
Siguiendo un poco lo que decía Gustavo, hay un elemento central cuando él dice que es una novela sobre grado y, en cierta medida, si no hubiera habido una evolución en lo que es el mundo editorial a nivel internacional, este libro probablemente hoy día no estaría publicado, porque el método tradicional de publicación era, uno cogía su manuscrito, lo llevaba a una editorial. La editorial se tomaba entre 3 o 6 meses para decidir si ese material se publicaba o no, y después, muy amablemente, porque las editoriales son muy amables, pues te ponían algún tipo de excusa para decirte que no era posible publicar el libro. Entonces, yo creo que esto era una anomalía internacional, el hecho de que gente con grandes posibilidades, gente con criterio, pues no pudiera publicar manuscritos de cierta calidad, porque eran los editores quienes decidían qué se publicaba y qué no se publicaba. Bueno, en mi caso, con este libro, podría haber sucedido algo muy similar, porque mi editorial, que es Jonathan Alwars Publicaciones, en un principio está dirigida al método de publicación tradicional y está dirigida especialmente a lo que es la fantasía. Es probable que a lo mejor este libro, si llega a caer en mis manos dentro de la línea editorial que tengo con Jonathan Alwars, pues no lo habría publicado. Entonces dije, bueno, pues vamos a cambiar un poco esta anomalía, vamos a romper la anomalía, vamos a crear un sello editorial, voy a crear un sello editorial para el tema de autoedición, porque cuando la novela cayó en mis manos me sorprendió muy positivamente. Bueno, conocí a Juan desde hace muchísimos años, desde cuando estabas en San Román, en aquella sucursal que estaba instalada era un garaje o era el bajo de... Tenía yo freco también. ¿Tenías? Tenía freco. Y yo también, probablemente. Así que de esa manera... Porque pasaron ya unos... ¿Cuánto estamos hablando? 20 bastante... Bueno, que yo te conociera 20 y pico... 25 o 27. Que estuvieras ahí en San Román. Después lo conocí aquí en Grao y cuando se jubiló, pues ya coincidimos más en bares y este tipo de sitios, que era donde tú y yo realmente... Capillas, de creencias diversas, pero bueno. Y ahí yo conocí al Juan, pues que era muy interesante en la conversación y una persona muy simpática, con unas anécdotas que yo pues me parecían fantásticas. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo y me dice un amigo precisamente con los que íbamos a ese bar donde solíamos coincidir, me dice, oye, mira, conozco a alguien que quiere publicar un libro y quiere hablar contigo. Y yo no tenía ni idea que era él, no lo sabía. Digo, bueno, pues pásale mi teléfono y que me llame y tal. Y en el preciso instante en el que él me llamó, que yo descuelgo y reconozco su inconfundible voz, y digo, este es Juan. Así que me comenta el proyecto y me dice que ha escrito un libro en el periodo en el que ha habido el confinamiento, que han sido, ¿cuánto? 2 meses y pico. Bueno, cuando me dice esto, yo como editor, y después de tardar 20 años en culminar la edición de uno de mis libros, pues había que ser un poco cauto con el tema, porque escribir un libro en 2 meses y medio era un récord importante. Y más cuando me dijo los folios que tenía escritos. Pero después, cuando el trabajo cayó en mis manos, me sentí sorprendidísimo. Porque ya no solo es el tiempo en el que lo ha hecho, porque nosotros tenemos que definir qué es un libro. Un libro es una historia escrita que tenga sentido. Y al margen de estas cuestiones, si este libro cumple perfectamente esos principios, el resto ya podrá gustarnos la historia, podrá no gustarnos, nos parecerá que la calidad literaria es una u otra, pero es realmente sorprendente que en 2 meses y medio se haya podido hacer un trabajo, hay que decirlo, de esta calidad. Y alguien que no había escrito nunca. Por tanto, vamos, ni me lo pensé a la hora de llevar el proyecto para adelante. Lo que es a nivel de diseño, esto sí es cierto que lo coordinamos ambos. Él más o menos me dio una orientación de qué tipo de tamaño quería, las calidades del papel y bueno, un poco en este sentido. Y bueno, hay que agradecer a este nuevo cambio, insisto, este cambio en la mentalidad de las editoriales, porque de otro modo este libro no estaría publicado, porque probablemente hubiese terminado en un cajón.
Entonces, eso ya es una suerte en sí. En cuanto al contenido, creo que Juan es quien mejor puede hablarnos de cómo surgió la idea, que escribir un libro en una pandemia creo que para ti y para las futuras generaciones será todo un hecho histórico, el decir que escribiste y publicaste un libro en plena pandemia. Y yo creo que ya mejor que tú para describirnos qué es los zumbidos de un moscón. Bueno, yo creo que ya entre los dos hablan de que yo en COVID en 2 meses y pico escribí un libro y estos en 10 minutos tienen para el pasacalpe. Yo empecé a escribir este libro porque, bueno, a mí siempre de crío, siempre de chavalín, estudiando bachiller, tal, fui por letras porque odiaba las matemáticas. Simple y llanamente. Me gustaba la literatura, me gustaba la filosofía y yo háblame de matemáticas y de física y química, eso era matarme. Paradojas de la vida, 37 años en la caja rural. Menos mal que no me gustaban las matemáticas. Pero siempre me gustó escribir. Y de chavalete pues me podía escribir y escribía una hoja, 2, 3 folios como mucho. Al día siguiente iban a la basura. Normalmente era así. Cuando me ofrecieron la prejubilación, unos años antes, había recopilado por ahí, entre toda esta gente conocida de Grao, Juan Caso, Villuir, toda esta gente, Uque, que para descanse, todos estos pues me habían aportado pues galgas como para llenar un tren, que yo iba escribiendo, anotando, y que con el tiempo las iba tirando ya a un cajón y medio olvidadas. Cuando llegó esto del COVID, pues ya estaba yo ya metido otra vez en escribir, seguía con mis 2 o 3 folios que invariablemente al día siguiente iban a la basura, hasta que me dio la idea de hacer una novela, algo basado en Grao, pero que al mismo tiempo fuera, aunque no el personaje no estuviera muy involucrado en Grao, fuera la vida de cualquier moscón de estos que se marchan porque hay que buscar una vida mejor o porque diferencias familiares, en fin. Fui intercambiando capítulos, uno de aquí cuando volvió y otro de fuera, más o menos para que se hiciera la cosa un poquitín más amena, no dar la tabarra toda de una vida por ahí para allá contando kilómetros y kilómetros. En eso creo que salió bien, bastante amena. Entonces me faltaba un poquitín la esencia de lo que era Grao. Y la esencia apareció en el cajón aquel olvidado. Aquel montón de folios que tenía con galgas y con anécdotas, empecé a seleccionar. El problema era que todos sabemos que aquí se corre la galga en un bar, en una tienda, pero que luego, sí, vale, me echamos de risa, no sé qué y tal, pero ¿qué pasa? Que, ¿cómo lo escribes en un papel? Entonces muchas tuve que dejar de ponerlas, en otras había mucha gente que se sentían aludidos, también tuve que dejar de ponerlas. Entonces fui seleccionando las antiguas que sabía yo que podía ser perfectamente la época del personaje antes de marcharse, y estas últimas que ocurrieron, porque aquí es raro, aunque se perdió mucho de eso todavía. Bueno, es raro la semana que no se arma alguna, o que no hoy está alguna. Al final, aunque no contaba editar el libro ni ponerlo, pensaba tener así como para 8 o 10 ejemplares para mi madre, para mi guaje, para no sé qué, no sé cuánto. Al final me convencieron y tuve que echar mano de Jonathan y, bueno, sacarlo al público. Y sacarlo al público, por lo que se ve, los que lo leyeron les ha gustado. También es verdad que los que me lo dicen
esa amistad, no se atreven tampoco a decir la verdad, aunque yo os lo diga, pero es lo que hay. Tampoco me voy a fiar mucho, ni mucho de lo que me dicen, ni tampoco me voy a poner pesimista. Nada más. Es el primer libro que tengo, el primer libro que hago, y probablemente, pues ahora esto de escribir, con esto del COVID también influyó, pero es una droga. Es una auténtica droga. Yo empecé primero escribiendo una hora y media, lo dejaba, y llegó a tal punto de que yo con la novela, había días que no pasaba de 20 líneas, pero había días que estaba desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Me llamaba la mujer para cenar, me llamaba la mujer para... O sea, ahí enfrascado. Es una droga. Y ahora ya me estoy metido en harina y con ese montón de galgas que hay allí, pues igual... Es que el problema es que no puedes ponerlos todas una detrás de otra como si fueran un montón de chistes, pero no lo sé. Ahí están. Ahí están. Espero que les guste, que disfruten y que nadie busque formas literarias, ni estilos, ni nada, porque bueno, esto, como dicen ahora, para salir del apuro, autodidacta. No hay más. Gracias por venir y preguntad los que queráis. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención, pues es bienvenida. Yo decirle a Juan que a pesar de que sigas escribiendo, no abandones los sellos, que si no, mi madre no tengo que cambiar. ¿Quiere hacer algún comentario, alguna intervención? Bueno, decir que el libro... Ah, Emilio. Joder, chico. La historia de España empezaste... Bueno, el libro empieza a finales de la década de los 70, que es cuando él sale de la mili y en lugar de tirar para el norte, tira para el sur. La historia ahí, más o menos, la empecé recordando la mili mía. Yo tuve la Academia Militar de Ávila y allí yo fui a licenciarme y faltóme el tiempo para coger el tren. O sea, llegué con una sudada a la estación que pagué. Pagrao, ahí vos quedáis. Este hace al revés, este tira para abajo. Por diferencias familiares, por todo esto, tira para abajo. Y son finales de la época, de la década de los 70, para él marchar para el sur, su vida ya luego y todo esto. Y luego cuando vuelve aquí, cuando se jubila, que prácticamente sería pues 2015, 2016, vamos, calculando, pon 40 y pocos años después, sería la vida en Grau. Recordando, por supuesto, la época en que él tuvo de su juventud. Sincera sobre todo. Sincera sobre todo. Se agradecería. Y se agradecería también porque tendrías la santa paciencia de leerlo todo. También tiene su mérito. No, pero aunque tú digas, ya os lo comentaba antes, es muy fluido y muy fácil de leer. Y es verdad lo que decías antes, Jonathan, que parece increíble que haya sido escrito en 3 meses porque no es tan fácil hacer una novela fluida. Conociendo a Juan, da la sensación de que estás hablando con él, de lo que lo escribe y no sé, la verdad que tienes un don para eso. Y yo, bueno, te invitaría a que continúes escribiendo, por supuesto. Y una cosa también que me sorprende es el precio del libro. 14 euros por 370 y pico páginas.
y con una edición de solapas, se nota que no quieres ganar muchas perras con esto. Saliendo bien, redondeando todo, apré. Y el primer libro, bueno, tampoco puedes pretender ganar gran cosa con esto, pero es algo que hice, pues qué sé yo, una ilusión que tienes, que dices tú, ya hay hora de hacerlo, voy a ir para debajo de la figalona y va a tener el libro sin hacer, y entonces hice el libro sin pensar, por supuesto, en sacar ningún beneficio. Bueno, como casi no los vendo todos, adiós ni beneficio ni nada, pérdidas. No serán muy importantes, pero bueno. No, fue hecho pensando en lo que cuesta el libro, lo que cuesta la imprenta y el lógico margen que tienes que dar a los libreros, que no van a tener la librería puesta para mirar para mí. Nada más. Sin ningún aditamento. ¿Alguna cosilla más? Pues ahora, si no hay ninguna intervención más, y ni tú tampoco, Juan. Pues si Dar las gracias por venir, por supuesto, porque con lo que está cayendo no contaba ni con la mitad. Si alguien quiere que Juan le dedique el libro, os acercáis a 1,5 metros y os lo firma. 1,5 metros, 2 metros.